Me piden que defina Ha muerto un puto. Me parece que es una obra documental en cierta medida, porque en un punto intenta contar la vida de una persona que vivió, digamos, que dejó archivo, que dejó mucha documentación, que es Carlos Correas, un escritor, digamos, que empezó a escribir a principios de la década del 50 y falleció en el 2000. Y al mismo tiempo la obra lo que hace es cruzarlo con otros procedimientos que en el fondo son como una imaginación respecto de un antro un poco lúgubre al que podría haber ido Correas a ver un espectáculo. Con la idea así peregrina y un poco ridícula de pensar que le podría haberle gustado a él. Escuchar su propia historia contada por nosotros. Y al mismo tiempo la obra, si bien es bastante biográfica, medio como esos documentales de Netflix que podés ver mientras estás con la otra pantalla chequeando dónde están ahora todas esas personas que son nombradas. Tiene un poco esa línea, digamos, como de, bueno, contar esa historia de la manera más clara y simple posible, en orden cronológico. Al mismo tiempo no hay nadie que personifique o que interprete a Correas, no hay nadie que haga de Correas, sino que está su historia y lo voy a tener en la mano. Dale. Su historia, digamos, y toda la trayectoria de su vida está tamizada por las propias experiencias y los cuerpos de sus tres actores y actrices, que de alguna manera evocan o eso, como que se mimetizan con algo del espíritu de lo que pensamos que es Correas. Pero nadie hace del personaje. Si bien todos dicen sus textos, porque también la obra está muy construida, la obra edita en su parte literaria, digamos, la mayor cantidad posible de textos de Correas. O sea, como que el público que vaya a ver la obra va a escuchar su escritura. Bien. Con mucho dicha, digamos, como con mucho placer, digamos, también, ¿no? Como con mucho disfrute. Dos cosas. Primero, cómo surge la propuesta. Y por otro lado, cómo fue indagar en este archivo literario que tiene Correas. Ha muerto un puto surge de la invitación de Paraíso Club, que es un grupo de artistas dedicados no solo a la producción de obras, sino a la indagación escénica, digamos, a generar conversaciones en relación a lo escénico. Entonces, cada año convocan, además de sus propias obras, convocan a otros creadores y creadoras, porque además tienen un método de suscripción, con lo cual como que de alguna manera los productores son los socios de Paraíso Club y son la socia de Paraíso Club. Así bueno, a partir de esa convocatoria tuvimos algunas conversaciones sobre, bueno, qué les interesaba de mi obra previa como para poner en juego algo nuevo. Y una conversación era como, bueno, ¿por qué yo nunca había hecho una obra de texto, digamos, como las convencionalmente conocidas como de texto? Yo creo que se referían por ahí un poco más a, bueno, como obras clásicas sí, como obras de teatro escritas, digamos que yo escribo teatro, pero nunca, muy pocas veces o casi nunca hice una obra previamente escrita, digamos, siempre fueron obras que podían sufrir modificaciones, mutaciones en base a lo que sucede en el periodo de ensayos. Y ahí me acordé del famoso cuento de Carlos Correas que publicó en 1959, la narración de la historia, que en su momento fue prohibido, censurado y por el que fue juzgado y por el que obtuvo junto a su editor una condena de 6 meses de prisión en suspenso, con todo el escándalo en 1960 alrededor de esa figura, ¿no? Como que un escritor sea, bueno, ahora es como bastante, ha vuelto, digamos, como la instancia de los textos proscriptos, ¿no? Pero bueno, era algo que por lo menos el año pasado no estaba tan cerca o no parecía que estaba tan cerca.
Y a partir de ahí empecé a investigar un poco sobre Correa, sobre su historia, sobre las repercusiones de ese texto y sobre todo lo que hizo después, que concretamente de lo que viene después es como todo un periodo de ostracismo, donde él sigue escribiendo, pero no, esos textos no son tan públicos, donde él abandona también, en sus palabras, la homosexualidad. Por eso como la obra tiene gusto de doble juego de ha muerto un puto, no solo por la muerte efectiva, digamos, contante y sonante del 2000, sino porque en un momento también él mata a su puto, aunque después algo de eso se recupera en el final de su vida, eso también está en la obra, y eso también aparece en sus textos, que igual eso aparece durante toda su obra, digamos, porque... Y la verdad es que en ese momento yo era como una especie de recién llegado a la obra de Correas, entonces ni siquiera sabía si podía y si quería contar toda su historia, o por lo menos mi versión de la historia, mi narración de su historia. Pero bueno, accediendo a su biografía, porque hay un documental, Ante la Ley, que está en YouTube y que sí cuenta toda la historia de Correas, más unos textos de otros autores y autoras que hablan, que analizan toda la obra de Correas. Bueno, todo lo que pudo hacer el año pasado en relación a la lectura de su obra, de todo lo que estuvo como un poco secreto todos estos años, más hablar con unas personas que fueron importantes en su vida o que lo conocieron o que tenían una opinión sobre Correas, como Juan José Sebrelli, María Pía López, que fue su amiga en sus últimos años, y Alejandro Modarelli, que no conocía a Correas, pero sí tiene una mirada sobre su obra. A partir de recopilar también un poco de estos testimonios, como que decidí que por ahí sí tenía como esa tarea como de ofrecerle al espectador, a la audiencia, como que ha muerto un puto sea una puerta de entrada a la obra de Correas también, o al personaje, o algo que les interese, pero como una especie de droga de iniciación en Correas, que también funcionó conmigo, porque yo después de estrenar la obra empecé a leer como más profundamente otros textos que los había leído medio rápidamente como para poder acceder a esa mirada de la totalidad. Con lo cual yo pienso que ahora hay como más obras de Correas posibles por delante, como que... Pero bueno, eso fue como el planteo un poco modesto del año pasado, del 2024, donde sí, me planteé, bueno, por ahí sí tengo que contar esta historia, sí tengo estos textos disponibles y tengo que conseguir una edición que lo haga atractivo también como para que esto sea como un inicio y no un cierre de nada, al contrario. Claro. Recién mencionaste, hablando de Correas mismo, lo mencionaste como personaje, ¿no? Como si fuese un personaje no solamente en la ficción. ¿Cómo lo definirías a él? ¿Cómo dialoga el personaje Correas con la ciudad de Buenos Aires, con la literatura, con la bohemia, con la comunidad de la diversidad? Yo, el otro día me preguntaron a la salida de una función si yo lo había conocido a Correas, lo podría haber conocido, pero la verdad es que no. O sea, caminamos por las mismas calles, pero nunca nos vimos. Eh, Así que sí, en Amor tu puto imaginamos a Correas, no nos tomamos la licencia de representarlo. Eh, y sí me parece que, digo, ¿por qué sería relevante traer a Correas, invocar a Correas en la escena? Me da la sensación de que yo por lo menos necesito como datos de quienes nos precedieron en esta ciudad. Eh, Y ahí Correas es, bueno, es como un arcón de sorpresas y de fantasías respecto de, bueno, qué era ser homosexual en la década del 50, por ejemplo, cómo lo sufrió en carne propia a principios de los 60, qué pasó cuando se recluyó y mató a ese puto que tenía para que siga circulando en su literatura, cuál fue su obra, digamos, qué hizo además de ese cuento que lo hizo tristemente célebre en un punto. También para no erigirlo como mártir, ¿no? Como que no es un monumento, digamos, al puto condenado. Pues además él también, y pensando también o sea, pensar que él era gay, o él era puto, digamos, 10 años antes de que aparezca la idea de lo gay a nivel global, digamos, como... Y también, bueno, cómo se manejaba ese deseo en la ciudad. Bueno, todo este relato que él hace de los cines, digamos, de las estaciones de tren.
cosas que ahora están como más de alguna manera institucionalizadas o ya tienen sus espacios donde el morbo tiene como ya como una especie de estética propia y ya construida. Es como medio, las ciudades son como una especie de Disney World del morbo homosexual en algunos casos. En ese momento era creado por el deseo, digamos, y por el deseo, en este caso de Correas, que lo pudo plasmar. Es muy interesante, muy hot y muy atractivo todo ese relato. Y después también, bueno, lo que pasaba también cuando empezaba a haber reivindicaciones o lo que hoy entendemos como reclamo de derechos de parte de una comunidad que él estaba como bastante al margen. Él no participó del Frente de Liberación Homosexual donde estaba Perlonger y donde estaba Sebrelli, digamos, porque él decía que él no quería integrarse a nada, digamos, no quería que la sociedad le permita nada. Digo, un montón de vericuetos ahí, eso como personales y también filosóficos, muy interesantes de escuchar. La pregunta me la perdí un cacho. ¿Qué te hacía parecer que fuese un personaje? Ah, sí, no, por ahí dije personaje antes, pero digo, yo a veces lo veo a Correas, digamos, acá o sea, cerca de donde hacemos la obra, que es como una zona que él caminaba mucho, la zona del Bajo. De hecho, en un momento pensé que la obra tenía que terminar ya saliendo de la calle y que pase Correas y seguirlo. Pero no lo pienso como un personaje, digamos. O sea, posiblemente todo en la escena, cualquier cosa que pongas te termine pareciendo un personaje, todo te termina contando algo, todo empieza a significar. Pero no, me parece más un espíritu, por lo menos para mí, que un personaje, digamos, alguien a quien, que me parece que me va y nos va a acompañar mucho tiempo, digamos, como la estela que dejó su vida. ¿Crees que la figura de Correas, y precisamente por eso que tú mencionas de que él se resistía a ser incrustado en una suerte de comunidad, de asociación o de grupo, se pone en tensión con la percepción, digamos, política que se tiene de la diversidad actualmente? Es decir, ¿crees que hay una tensión respecto de su definición como homosexual, respecto de la definición actual en términos de lo político? Me pasa que Correas pone en tensión todo y de maneras virtuosas. Eh, Incluso también la propia asimilación de lo homosexual, digamos, en nuestras sociedades más abiertas, supuestamente más abiertas. Como que no veo una contradicción. De hecho, bueno, él políticamente te firmaba cualquier solicitada, digamos, en la década del 90 o en uno de sus últimos cuentos, rescataba de la comisaría a sus amigas travestis de la zona de Plaza 11. Al mismo tiempo también tenía una acción de uso del trabajo sexual, digamos, como que, o sea, está bueno también como que los putos no tengamos que convertirnos en ángeles de la bondad, digamos, sí, como flotando entre querubines y siendo como todos y todas buenas personas, digamos, como también había como una zona del margen, digamos, y casi al margen de la ley, digamos, con la que siempre Correas coqueteaba, digamos, ¿no? Como que le interesaba también como una zona como eso, como no, quiero garantizar a que el mundo siga funcionando, ¿no? Me parece que era como en ese sentido, como que está en otro territorio que el de la corrección política o el del pedido de derechos incluso también, como que no había nadie más lejos de la búsqueda, por ejemplo, de conseguir el matrimonio homosexual que Correas, digamos, porque era alguien que, por ejemplo, por muchas cuestiones que también propias de la comunidad gay, te diría más concretamente, que tienen que ver con el paso del tiempo, que por ejemplo Correas no toleraba, digamos, la sola idea de pensarse a sí mismo como un puto viejo. Se lo dice en muchas de sus entrevistas. Me parece que está bueno que ponga en tensión todo Correas, porque ahora parece que con la urgencia eh, es necesario y lo estamos haciendo como poner en primer plano esas agendas, la de los derechos, la de que nos respeten, la de que no nos caguen a palo, la de que no nos insulten, o sea, claramente sí.
Y me parece que Correas, digamos, desde el más allá, está como tirando unas más. Que me parece también por eso lo hacen un poco vital para quienes hacemos la obra y esperamos que también quede para el público. Lo más interesante que le pasa al público con la obra es que, y es un deseo que teníamos antes de que la obra se encuentre con el público, eh, es que que les da ganas de leerlo. Mm. Porque, o sea, nada reemplaza la situación de la lectura, digamos, como esa, digamos, eso, como una especie de limbo o de más allá del mundo o de parar realmente con el ritmo de las redes, de la televisión, este, del consumo, de todo lo que hacemos para no aburrirnos y de todo lo que tenemos garantizado no aburrirnos. En la lectura de Correas aparece eso, como una atmósfera y un clima de un lugar donde, además para quienes vivimos en Buenos Aires, de un lugar donde vivieron nuestros abuelos, que tenía ciertas características, y él tiene como un poco la habilidad de decir algo sobre todo. De su conocimiento sobre filosofía, del peronismo, de la política, de la lucha armada, de la madre del Plaza de Mayo, de Eva Perón, de la televisión de la década del 90. Y la obra intenta también como que haya no es un popurrí para nada, ni un collage, para mí no, aunque a veces se dicen esas palabras. Si bien edita, hay como una especie de línea que cuando te parece que Correa está hablando una cosa o narra algo de su vida a través de su literatura o de sus entrevistas, de golpe aparece algo, por ejemplo, sobre el final de la obra, poco antes de morir, que escribe en un mismo texto sobre Mario Pergolini y sobre Mariano Grondona, digamos, como dos figuras de ese momento de la televisión. Una era como la novedad y lo rebelde, y la otra era uno que trataba de distanciarse del menemismo, pero que había escrito en los discursos de la Armada en la dictadura militar, digamos, y él como con mucha audacia y con mucha furia y muy filoso se mete con estas dos figuras, y me parece que eso sí, por lo menos en esta ciudad y en este país, resuena mucho en quienes estamos viendo la obra hoy. Entonces, bueno, por ahí sí lo negativo por ahí sí nos dicen algo negativo es que, por ejemplo, ese momento de Mario Pergolini y Mariano Grondona, como corta un poco con la historia y te metes en un texto largo sobre estos dos, dicen, ay, como que por ahí es un defecto de la obra, se pierden un poco de la historia. Y dicen, ay, no, pero ¿qué carajo me estaban contando? ¿Por qué estoy acá metido entre Pergolini y Grondona? Pero bueno, también son decisiones de las que nos hacemos cargo, como que decimos, bueno, por ahí en un momento tenés que pensar por qué estás acá y qué estás haciendo viendo esto. De todos modos, la obra dura una hora, es amable. Si bien cuenta algo muy trágico que es el fin de la vida de Correas, tiene mucho humor y hay mucha música. No para suavizar nada, sino para conectar con el clima, digamos, de un poco de amor que tenemos por Correas y por su historia. ¿Crees que las figuras como Correa, o que faltan figuras como Correa en la actualidad? ¿O crees que se han instalado a nivel artístico referentes equivalentes a la irrupción de Correa? Yo creo que falta Correas en realidad. Viste, como que no puedo pensar qué nos está faltando, digamos, como producción artística, digamos. De hecho, como bueno, hubo muchos que vinieron después, digamos, ¿no? Perlonger y siguen las firmas, digamos, ¿no? Como que. Y eso emergió con mucha fuerza en los últimos años, digamos, ¿no? Pero cuando digo que me parece que falta Correas, es que me parece que tiene mucho más cosas que decirnos que lo que dice Amor un puto. Eh, y bueno, está más secreto, está más encriptado, está adentro de libros, o están en las personas que lo conocieron, o están en sus alumnos. Más de la pregunta anterior, pero uno de los fenómenos súper lindos, digamos, de hacer Amor un puto es que aparecen exalumnos de Correas, o gente que sabe cosas de Correas que nosotros no sabíamos, o apareció la sobrina Marisa Guevara, que vive
que vive en Montevideo, ya la vimos 2 veces, digamos, como y viene, nos regala libros, digamos. Entonces, bueno, al hacer una obra sobre una persona viva, digamos, que estuvo acá hace un tiempo, te empiezan a aparecer personas que tienen algo que decirte de él. Em, sí, me parece que también es un momento más para acabar profundo que para abrir el juego. Por lo menos lo pienso yo, que por ahí estoy tratando de hacer eso. Entonces, la invitación de Correas un poco es a, bueno, a ver para qué es todo lo que hay acá. Porque para mí la verdad es que hay más obras de teatro, hay películas, hay unas películas buenísimas con la obra de Correas. No se las voy a decir para que no las hagan, yo tampoco las voy a hacer. ¿Cómo fue la elección del elenco y qué te parece que cada uno de estos intérpretes, cuál es el signo que deja sobre la puesta en escena? En Ha muerto un puto, por suerte llamé a un elenco que enseguida dijo que sí, porque si no la verdad no sé qué hubiese hecho. Eh, y cada uno, cada una, para mí eran como el vehículo, digamos, perfecto para contar como una parte de la complejidad de Correas, una parte de la riqueza, digamos, de su vida y de su obra. Em, entonces sí, en el caso de María Laura Alemán, que es una compositora, actriz, pianista trans, me parecía que ella iba a entender perfecto, digamos, todo el momento en el que a Correas le cierran las puertas. Además de que es una persona más grande también, como que tenga algo que decirnos más de como cierta etapa de la vida, que a veces el teatro, viste, se pone como juvenilista, y bueno, ahí hay una sabiduría que está en María Laura, que yo ya había trabajado con ella en solamente una obra, y además porque con ella, antes de pensar en hacer A muerto un puto, yo ya había pensado en hacer una obra con unas canciones que tiene ella sobre trenes, porque tiene como 10 canciones sobre trenes, una más linda que la otra, que de hecho todas las canciones de trenes son las que están en la obra, entonces como casi llegaron primero las canciones de María Laura que Carlos Correas. Que era un poco el plan inicial, digamos, mucho antes de meternos en la obra de Carlos Correas. Después estaba Vero Jerez, que es una actriz hermosa, espectacular y una cantante que te pone la piel de gallina, digamos, ya desde la primera vez que escuché su voz, ni la conocía, ya trabajé con ella un par de veces antes. Y me parece que también que de alguna manera ella, además de la actriz que es, ella resume también como ¿cómo se dice? El fenotipo de las chicas que le gustaban a Correas, que es como un poco el arquetipo de la diva hollywoodense. Claro. A él le gustaban las Audrey Hepburn, decía, ¿no? Y bueno, Ibero tiene eso, digamos, es como fotogenia escénica, ¿no? Viste, como no por lo hegemónico, sino por algo, viste, como que pasa con la fotogenia, que pasa con la danza también, que es que, bueno, como alguien ocupa el espacio, como mira, digamos, y me parecía que era una chica Correas, viste, como están las chicas Bond y están las chicas Correas. Y Ibero me parece que es una re buena chica Correas que de todos modos se masculiniza en la obra, ¿no? Como... Y después está David Gudiño, que también, otro irreemplazable, que sobre todo, digamos, por todo lo que dice Correas en la década del 50 en relación al valor erótico del cabecita negra. No pensar en David también, bueno, como un activista de identidad marrón, y que me parece como que hay un camino político, hay un camino de reivindicaciones, y un camino de denuncia, pero también hay un camino que tiene que ver con el amor, con el erotismo y con la belleza. Y eso David vive en ese mundo, digamos, y lo sabe y lo comprende. Y también se siente acompañado por lo que dijo Correa, sobre todo en la década del 90 en relación al racismo, porque él decía que era un personaje revolucionario, el cabecita negra, como y un valor erótico, y medio como que la inteligencia de su época le rebotaba los artículos que después nunca se encontraron sobre ese tema. Y también Correas decía que él decía eso un poco para poner nerviosos a los racistas, que eran básicamente su madre y su padre, y posiblemente sus compañeros de estudios. Como que hay algo como del orden del amor y del deseo
que también es una manera de comprender un sentimiento antirracista fuerte.